Hola, hola, hola. ¿Ustedes me escuchan? Andrés, Yolanda. Hola. Oh, hola, buenos días. Hola, ¿ustedes me escuchan? Buenos días, sí, señor. Gracias. De agosto, sesión número 10. Y tengo a Andrés Castillo, tengo a María Cristina Casado, Maritza Cabezas y Yolanda Moreno. Oh, ¿creen que se va a conectar alguien más? Ustedes que conocen a sus compañeros. Luego, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les ha ido? María Cristina Londoño. María Cristina Londoño. Sí, señor. Ah, ya, yo te marqué. Londoño Gracias. Casado. Sí, gracias. Sí, mira, Listo, profe, gracias. vale. Sí, es que solo hay conectados 4.
¿Ustedes creen o tenían alguna reunión, algún evento? No. ¿Qué creen ustedes? ¿No? Ni idea. Bueno, No, ni idea, de profe. ni idea, vale, listo. No, igual le hagamos la sesión. De los 4 que están conectados, ¿ya subieron este proyecto, el proyecto número 4, el proyecto de, perdón, de recursos humanos? No, profe, yo lo subo en un ratico. Ok, No también teníamos tenía un problema y era computador, que no entonces, habíamos podido subir la grabación, entonces ya la grabación también está ahí, ¿vale? La grabación listo. de la sesión del 28, entonces para que la Profe, revise. qué pena. Eso fue lo que se hizo el jueves, ¿sí? No, de hecho esto es el final, de esto es que este proyecto duró como 3 sesiones. Ok, el que se venía trabajando como desde el jueves pasado. Ajá, eso, María Cristina, exactamente. Sí, sí, sí. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Ya la idea es que lo suban acá, el archivo PDF y un archivo PBIX, ¿listo? Listo, profe. Gracias. Vale. De los otros dos, Andrés o Yolanda, ¿sí lo han podido subir? Ok. Hoy vamos a arrancar con nuestro proyecto número 4. Este proyecto número 4 es muy interesante. Em, ¿De qué se trata este proyecto número 4? Pues en realidad este proyecto número 4 es interesante es por la cantidad de cosas que se pueden ver y por la cantidad de objetos visuales que vamos a trabajar. Vamos a trabajar muchos objetos visuales nuevos. Aparte de eso, vamos a hacer mucho énfasis en expresiones DAX. DAX, que son como las expresiones, que son como las fórmulas de Excel. Entonces, las expresiones DAX en Power BI nos permiten sacar nuevas medidas, nuevas tablas, nuevas columnas a través del manejo de fórmulas. Este es básicamente el proyecto. Cuando terminemos el proyecto número 4, deberíamos poder ver algo como esto. Como ustedes se dan cuenta aquí, pues varios segmentadores de fecha, ¿sí? Indicadores que me permiten mostrar la información de esta forma. La idea es que ustedes terminen haciendo algo como esto. ¿Sí lo ven? Entonces, la idea es que el proyecto número 4, por eso es tan interesante y tan bonito. Al final, como lo ven, va a estar publicado también en el Power BI Service. Entonces, va a estar publicado en la parte web del Power BI. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos llegar a estos tipos de objetos visuales, estos objetos visuales que son una especie de tacómetros, ¿cierto? Y ver cómo interactúa entre las diferentes fechas y los diferentes elementos que estamos revisando. ¿Qué elementos o qué datos estamos revisando para el proyecto número 4? Este proyecto número 4 está enfocado en unos datos que hablan de las finanzas personales. Alguien que lleva muy juiciosamente, ¿sí? Alguien que lleva muy juiciosamente todo el tema de sus finanzas personales. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de finanzas personales es que, pues, que lleva constantemente mes a mes cuántos fueron sus ingresos, cuántos fueron sus gastos, ¿sí? A partir de esos ingresos y esos gastos y de unas metas que tiene propuestas a lo largo del tiempo, entonces vamos a estar haciendo comparaciones entre esas diferentes metas, ¿vale? Entonces, de eso se trata más o menos, o a grandes rasgos, el proyecto 4. La idea es que podamos generar un reporte de finanzas personales que nos permita visualizar e interactuar con indicadores sencillos que podamos manejar desde el computador, desde el celular. Esto también lo vamos a tratar de ver desde el celular, entonces para que lo tengamos en cuenta. La idea es que con este reporte, con este proyecto, como ustedes lo están viendo, pues empecemos a revisar datos como los ingresos, ¿cierto? La utilidad, ¿sí? ¿Cuánta plata me está quedando al final del ejercicio? ¿Sí? Poder revisar las metas, ¿sí? Poder revisar las metas
poder revisar presupuestos, poder mirar y revisar algunas fórmulas de expectativas financieras, ¿sí? Realizar cálculos para poder hacer seguimiento de cuotas. Y la idea es que todo, como lo ven, a través de unas interfaz muy agradables y muy concisas a la hora de revisar los datos que estamos analizando. ¿Listo? La idea es que finalizamos nuestro reporte, nuestro proyecto número 4, con la publicación del proyecto en el Power BI Service. Por eso es que se los estoy mostrando acá. ¿Listo? ¿Dudas? Todas, ¿cierto? Todas las dudas posibles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente, vamos a ir a nuestra plataforma virtual. ¿Listo? En el módulo 5, Dashboard, vamos a buscar una carpeta que se llama Proyecto número 4, Finanzas. ¿Listo? Vamos a descargar esa carpeta a nuestro equipo. Proyecto número 4, Finanzas. Dentro de ese proyecto, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con todos estos archivos. Perdón. ¿Listo? Vamos a descargar todos esos archivos que están ahí, incluyendo la carpetica que tiene adentro que dice calendarios. ¿Vale? ¿Me confirman si alguno de ustedes no está viendo la carpeta proyecto número 4? ¿Listo? ¿Todos encontramos la carpetica? ¿Alguno no encontró la carpeta? Vale. Profe, ¿en qué módulo encuentro la carpeta? Perdón. Módulo 5. Módulo 5, sí. Y se llama. Proyecto número 4, Finanzas. Ya la encontré, sí, señor. ¿Listo? ¿Alguien más no lo encuentra? Profe, yo ya lo descargué, le di extraer acá y me sale que uno de los archivos está dañado. El calendario 2019.xlsx. A ver. Lo acabo de descargar. Que hay que extraer en algún lado. O aquí, bueno, en otro lado, y ahí es donde sale el error. Ya te lo estoy extrayendo acá. Eh,
No, pero mira, ahí está el archivo, está bien. Sí, es algo en tu equipo. Sí, ahí los archivos están bien. Descárgalo otra vez. Vale. Sí, mira, los 3 archivos están bien. ¿A alguien más no le funcionó? Vale. Sí, descárgalo otra vez porque sí, pensé que de pronto el archivo estaba dañado, pero no, mira, están bien, lo acabo de descargar de la plataforma. Permítame un momento, yo traigo un cable para... Sí, 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 ya, ya. Ya quedó. ¿Sí te funcionó? Sí. Sí, sí, señor, gracias. Listo, vale. Entonces, esos son los archivos que vamos a utilizar para nuestro proyecto número 4. Como se dan cuenta, son varios. Entonces, vamos a trabajar varias cosas. ¿Listo? La idea es cuál. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, de pronto sí vamos a analizar un poco. Vamos a ir abriendo nuestro Power BI, pero vamos a analizar qué fue lo que descargamos. ¿Qué fue lo que descargamos entonces? Nosotros acabamos de descargar una carpeta donde vienen todos estos archivos. ¿Cuál es nuestro archivo base? Nuestro archivo base es este archivo que se llama finanzas. ¿Listo? Vamos a abrirlo en Excel, por favor. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir nuestro archivo finanzas en Excel. Es decir, vamos a darle doble clic y vamos a ver nuestro archivito. Vale. Ya les explico por qué estamos viendo en Excel hoy. Hoy sí vamos a ver en Excel unas cositas. ¿De qué se trata entonces nuestro archivo? Entonces, como les decía, es alguien, o sea, tiene que le gusta manejar muy bien sus finanzas personales. De hecho, este ejercicio en realidad el original se llama finanzas personales. Entonces vemos dentro de nuestro archivo finanzas, vemos 4 hojas, una que habla de los ingresos, es decir, él tiene unas fechas por ingresos, ¿cierto? Tiene unos ingresos por remuneración, que es lo que estamos viendo acá, remuneración, y otros ingresos como por online, es más o menos lo que estamos viendo ahí. Tenemos una hoja de gastos, ¿cierto? Lo mismo, él tiene unos, y los tiene desagregados, él tiene desagregados sus gastos entre comida, electricidad, la fecha en que tuvo el gasto, ¿cierto? Y como por otros gastos, ¿listo? Hay unos gastos de tipo online, entonces también ahí tiene eso. Meta de ingresos, quiere decir que él tenía una meta, aquí tienen los ingresos y acá describe la meta. Él dice, no, yo mensualmente me tengo que ganar 19.000 pesos entre remuneraciones y trabajos online, ¿listo? Y hay otra hojita que habla de presupuesto de gastos. Entonces, esto es lo que él dice, no, yo máximo debería gastarme entre estas categorías y mensualmente debería gastarme máximo esto. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, con lo que nos encontramos acá y con este archivo es que vamos a trabajar. ¿Vale?
¿Alguno no tiene este archivo de finanzas dentro de los archivos que descargaron? Vale. Entonces, ¿qué ven ustedes acá de particular? Alguien que me cuente cuál es lo particular que tienen estas hojas, de pronto los que manejamos Excel. ¿Qué tienen de diferente ingresos con respecto a las otras tres hojas? ¿No le ven de pronto algo diferente? ¿Están en tabla las otras hojas? Exactamente, María Cristina, exactamente. Y eso es una característica, muchas gracias, María Cristina. Esa es una característica muy particular y muy interesante de analizar antes de cargar un dato en Power BI, ¿sí? Vamos a verlo. Digamos, sí, lo que dice María Cristina, ingresos no está configurado como tabla, pero las hojas de gastos, esto sí está configurado como una tabla. Si yo me voy aquí y si me paro sobre la tabla, se activa diseño de tabla y veo que aquí está configurado como tabla, ¿cierto? Y de hecho esta tabla tiene un nombre, se llama tabla gastos. Si me voy a metas ingresos, esta tabla también tiene un nombre, se llama tabla metas, ¿cierto? Y presupuesto gastos también está configurado como tal y se llama tabla presupuestos. La única que no está configurado como tabla es ingresos. Y ahora vamos a ver la diferencia. Si que cuando me paro aquí no se habilita el diseño de tabla. Entonces vamos a ver cómo Power BI maneja esta característica en particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a mi Power BI y me voy a obtener mis datos. Es un libro de Excel, ¿cierto? Voy a buscar el proyecto número 4. Proyecto 4 original, pues en mi caso, en ustedes normal. Hago clic en el archivo finanzas y le digo abrir. Y vamos a ver qué nos muestra. Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está configurado como tabla en Excel, es decir, si ven, mire, mi tabla de gastos, mi tabla de metas, mi tabla de presupuesto, él me lo muestra o él lo lee como una tabla. Entonces, él ve que los datos están totalmente organizados y con los únicos datos que voy a trabajar para Power BI son lo que está dentro de la tabla. Miren lo que pasa, por ejemplo, con ingresos. Profe, es que no estás compartiendo pantalla. No puede ser. No, si estoy compartiendo. Sí, aquí sí yo la no. estoy viendo. Sí, espérate, vuelvo a compartir. Qué pena con ustedes, no les había con... Sí. No, de Es pronto ahora, soy solo yo, pero ya estoy mirando porque mis compañeros dicen que sí. ¿alguien más no está viendo? Por favor. Sí, sí, todos están viendo. Sí, Joan está viendo, Andrés está viendo. Me imagino que sí. Yolanda, ¿estás viendo? Ok, creo que se conectaron y se salieron. Profe, qué pena, ¿cuál es el archivo que hay que seleccionar? El archivo que se llama finanzas. Vale, gracias. ¿Listo? El archivo que se llama finanzas. Entonces, ¿qué es lo que estamos revisando? ¿Pudiste verlo, Marisa? No, profe, pero me voy a conectar desde el PC. Tranquilo, sigue, ya trato de conectarme aquí por el... Vale, listo. Sí, es eso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Entonces, cuando mis archivos o las hojas de mis archivos o los archivos que tengo de Excel están configurados como tablas, él lo lee como tablas. La gran diferencia es que miren la tabla gastos como la muestra, él lo muestra organizadita, ¿cierto? Lo que está configurado dentro de la tabla, él lo muestra así. Lo que no está, cuando no está configurado como tabla, miren cómo lo muestra. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿sí? Por eso es importante señalar dentro de mis hojas de Excel, o sea, si se puede, en la medida en que ustedes puedan analizar y que pues también eso hace parte
del análisis de la transformación de los datos para poderlos acomodar. Si ustedes pueden revisar los archivos y los pueden configurar como tablas, es mucho mejor. Miren lo que pasa con la hoja o la tabla de ingresos. Yo podría subir este archivo así y después irme al Power Query y transformarlo y arreglarlo, ¿cierto? Pero pues si de entrada le digo, no, yo lo puedo configurar como una tabla. Entonces, de hecho, él me está diciendo aquí, hay una tabla sugerida. Ya en las últimas versiones de Power BI, él sugiere cuál puede ser la tabla. ¿Sí la ven? Dentro de todos sus procesos de inteligencia artificial y todo, entonces él colocó y marcó esa información que está allá, la leyó y dijo, no, esto puede ser una tabla. ¿Le sirve o no le sirve? La podríamos marcar. Voy a darle cancelar y no la voy a cargar. Yo quería, él aquí quisieran que se dieran cuenta qué pasa cuando, porque la información sí la está mostrando, pero como no está en formato de tabla, miren lo que pasa. Lo rellena como null, ¿sí? Las columnas no llevan títulos, entonces es muy importante, por eso el tema de configurar el archivo o los datos como tabla. Y eso es lo que voy a hacer. Vuelvo a mi archivo finanzas y esta tabla de Excel o esta tabla de ingresos que está en la hoja de ingresos, la voy a marcar, ¿cierto? La señalo toda, hago clic en insertar y le digo tabla. ¿Listo? Me pide cuál es el rango, reviso que el rango sea ese, A3, o sea, el rango que ustedes necesiten, y hago clic. Le marco la opción de que tiene encabezado, sí, tiene encabezados y hago clic en aceptar. ¿Listo? Entonces, en este momento quedó diferente. Nuestra tabla le voy a poner tabla ingresos, sin espacios, y así se va a llamar mi tabla. Entonces, ¿cuál es el tema de las tablas? Pues cualquier dato que yo coloque aquí al lado, por ejemplo, le puedo colocar un precio, él asume que el siguiente dato que estamos colocando hace parte de la tabla. Lo mismo pasa con el dato que al final, ¿sí? Digamos que copie yo esta información. Si la pego acá, él de una vez la mete dentro de la tabla. ¿Sí? Entonces, esas son las consideraciones con respecto a las tablas. Esto hace partes de Excel, esto no es de Power BI. Y es simplemente para que ustedes tengan en cuenta qué pasa. Ahora, guardo este cambio que acabo de hacer. Entonces, la idea es que ustedes se den cuenta cómo cambia la información. Voy a decirle otra vez, tráigame el libro de Excel, el archivo finanzas. Ahora sí, miren, como todas están como tablas, entonces ahora sí me la está mostrando tabla de gastos, tabla de ingresos, ¿cierto? Tabla de metas y tabla de presupuesto. ¿Sí lo vemos? ¿Cuáles son las 4 tablas que voy a traer? Entonces, marco tabla de gastos, tabla de ingresos, tabla de metas y tabla de presupuesto. Y le voy a decir, cárguemelas. Ya la estamos cargando. ¿Listo? Profe, qué pena, es que no encontré la herramienta para transformarla en tabla. Aunque no es una herramienta. Es ahí en Excel. En Sí, Excel ahí estoy. la marcas la tabla, ¿sí? Menú insertar y le das tabla. O oprimes control Q. Muchas personas oprimen control Q. Es que ahí es donde... Ah, Insertar tabla. ya, gracias. ¿Listo? Y él te señala el rango y si está bien señalado el rango, le dices aceptar. ¿Listo? ¿Sí te funcionó? Sí, señor, gracias. Perfecto. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ya nos trajimos nuestras 4 tablas, ¿cierto? Trajimos nuestros datos. Muchas consideraciones con respecto a la traída de estos datos. Estos datos eh, hay que empezar a analizar varias cosas. ¿Listo? Todos vamos acá. ¿Sí lo puedo cargar, Johan? Listo.
Vale, entonces aquí tenemos ya nuestros datos, ya los cargo. ¿Qué tenemos que hacer ahora con nuestros datos? Vamos a revisar un poco esto por acá. Entonces él los cargó tal cual los teníamos en las tablas. ¿Listo? Algunas consideraciones. Imagínense, voy a colocar acá sobre mi lienzo, voy a traerme este gráfico de líneas. ¿Listo? Y en este gráfico de líneas voy a traerme de la tabla ingresos, me voy a traer la fecha para el eje Y la cantidad de ingresos para el eje X. ¿Listo? No, al revés, voy a traerme para el eje X la fecha y para el eje Y la cantidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está mostrando él? Voy a dejarlo así, no voy a hacer ningún cambio en los datos que acabo de marcar. ¿Qué me está mostrando él? Él me está graficando, me está diciendo que tengo unos ingresos mes a mes, ¿cierto? En ciertas fechas he tenido esta serie de ingresos. Me los está mostrando desde la tabla de ingresos. ¿Por qué tengo esta caída tan abrupta acá? En 1 de septiembre del 2019. De hecho, si me doy cuenta, voy a mirar esto acá y ven por qué me está graficando eso. Y vengo y miro acá la tabla de ingresos, ¿cierto? Resulta que desde el 1 de octubre hasta el 1 de diciembre está en ceros. Vengo aquí, miro, resulta que sí, 1 de septiembre y ya para octubre está en ceros. Entonces, por eso él viene y cae y desde el 1 de octubre en adelante está en ceros. Miré que los datos sí estuvieran bien, pero voy y miro el archivo de Excel, ¿cierto? Me devuelvo mi origen de datos y resulta que no, aquí habían datos. Lo que pasa es que alguien los colocó por fuera, ¿sí? Alguien los dejó aquí por fuera. Entonces yo voy a cogerlos, voy a tomar y los voy a ir acomodando. Voy a acomodar los de octubre. ¿Listo? Guardo el archivo, me vengo al Power BI y actualizo los datos. ¿Sí? Ah, ok. Resulta que ahora sí no está actualizando, no bajó a cero desde octubre, ¿cierto? Sino que bajó a cero desde noviembre. Eso quiere decir que lo que está mal son los datos de acá. Entonces voy a llevarme también los datos de noviembre. ¿Sí? Los pego acá, guardo mi archivo de Excel, vuelvo a Power BI y actualizo los datos. ¿Cierto? Ok. Ahora, ¿qué me está faltando? Parece que solamente me está faltando diciembre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Simplemente estoy mostrándoles cómo interactúa su Power BI con respecto al origen de datos. En este caso, ¿qué pasó? Pues actualizamos el origen de datos y nuestro Power BI o nuestro proyecto se actualiza también en la medida en que haga clic en actualizar. Entonces, en este momento ahora sí tengo la gráfica como es. ¿Qué me faltó acá? De pronto decirle guardar, ¿cierto? Así démosle actualizar. ¿Listo? Entonces, ahora sí me está mostrando la gráfica como es. Y si me voy a mi vista de datos, entonces los datos en la tabla de ingresos actualizaron. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué fue lo que actualizamos nosotros? Actualizamos nuestro origen de datos. Nuestro origen de datos en este caso, ¿cuál es? El archivo finanzas. Y aquí viene una cuestión también muy interesante y muy particular con los orígenes de datos. ¿Cuál es esa cuestión? Resulta que muchas veces yo estoy trabajando, esta carpeta es una carpeta que es una carpeta compartida en la red, ¿cierto? Voy a cerrar el archivo, ¿listo? Y resulta que a alguien se le pareció muy chistoso, todos estamos trabajando en el archivo finanzas y a alguien se le pareció muy chistoso venir acá a finanzas y cambiarle el nombre, ¿cierto? Le puso finanzas 1.xls. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vengo a actualizar acá, aparece este error. ¿Y cuál es el error que nos está mostrando aquí en la gráfica?
¿Cuál es el error que nos está mostrando aquí en la gráfica? Pues básicamente que no está encontrando el origen de datos, ¿cierto? Mire, no se pudo encontrar el archivo. Entonces, cuando les aparezca este error, ténganlo por seguro que es alguien que de pronto cambió el nombre del archivo o ustedes mismos cambiaron el archivo de ubicación. En este caso, el archivo está en finanzas1.xl, en la carpeta proyecto 4 original. En su caso, en el proyecto 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿O qué es lo que pasa en este caso? Entonces, lo que hay que hacer acá en este caso es venir acá, ¿sí? Ya nosotros supimos que sí, nos lo cambiaron. Ahí tienen dos opciones. Dejamos el nombre del archivo como estaba antes, ¿sí? O sea, solo finanzas, o venimos acá a transformar datos, en la flecha de transformar datos, y en la configuración de origen de datos, cambiamos el origen de datos. ¿Sí lo ven? Vuelvo y les muestro. Transformar datos, configuración de origen de datos, ¿vale? Aquí está cuál archivo, cuál es nuestro origen de datos actual. Finanzas XLSX. Voy a decirle cambiar origen de datos. Listo, voy a buscar mi origen de datos. Ahora le voy a decir que no sea finanzas, sino que sea finanzas 1. Le digo abrir y le digo aceptar. ¿Vale? Y cierro. O sea, sin de aplicar cambios. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que en este momento nuestro origen de datos cambió y yo ya puedo venir acá y decirle actualizar. ¿Cuál es la primera consideración que deben tener? Pues que si van a cambiar el nombre del archivo, pues también deben estar segurísimos, ¿cierto? Seguros de que este archivo pues lleve la misma estructura, si no van a tener problemas. O sea, no es lo mismo yo venir a actualizar mi origen de datos por este archivo que ya sé que tiene los mismos datos, a venir y cambiarlo por uno que tiene más hojas o que los campos se llaman diferentes. Entonces, para que tengan esa consideración. Digamos, esto que acabamos de ver aplica solo si yo sé que al archivo le cambiaron solamente si sé que al archivo le cambiaron el nombre y no la estructura. ¿Sí es claro el tema? Entonces, desde acá, transformar datos, configuración de origen de datos, pueden cambiar ese tipo de información. ¿Vale? ¿Claro está ahí? ¿Duda? ¿Alguna duda? Profe, una consulta, ahí en el Claro. eje X, cuando puso fecha, me despliega jerarquía. Ok. Sí, 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 te puede pasar eso. Entonces, hay Que no dos formas sale de toda la trabajar. información. Sí, hay dos formas de trabajar las fechas, en formato jerarquía o en formato fecha. Si te sale jerarquía, entonces, cuando aparece jerarquía, me aparecen todos los datos y aparece una línea así. Sí, así me ¿Sí? salía, ya. Exactamente. Entonces, acá desde el mismo campo en la configuración puedes decirle que te muestre solamente fecha, de tal manera que trabaje los datos en formato de fecha y no jerarquía. La jerarquía habla más de esa categoría en cómo está dividida la información. En este caso, la fecha está dividida en año, mes, trimestre, día, ¿sí? Cuando la tengo como jerarquía. Entonces, desde acá la cambian. Vale, gracias. Listo. Listo. ¿Dudas hasta este punto? Hay otra forma de cambiar el origen de datos. Se puede hacer desde el Power Query, ya se los muestro. ¿Listo? Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como se están dando cuenta, los datos que me está mostrando y que cargué, no puedo decir que están mal, porque pues no, definitivamente no sé si están mal, pero me los está mostrando de tal manera que no pueda utilizarlos para lo que estoy trabajando o para lo que voy a trabajar. Entonces, empiezo a analizarlos. De hecho, aquí nada más en la vista de informes se da uno cuenta, ¿cierto? ¿Cómo voy a graficar estos meses? Quizás aquí vale la pena crear un grupo, una categoría que se llame fecha, ¿cierto? Y me pueda trabajar esa información que tenga en la tabla presupuesto. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer, ya me di cuenta que la información no está organizada, voy a ir a transformarla. ¿Listo? Entonces, ¿dónde transformo o dónde edito ese tipo de información? ¿Dónde la transformo?
desde el Power Query. ¿Listo? Entonces me voy a ir a mi menú transformar datos. Hago clic en transformar datos. ¿Listo? Y entonces empiezo a ver mi información. Acá está mi tabla de gastos, está mi tabla de ingresos, ¿cierto? Está mi tabla de metas, está mi tabla de presupuesto. Entonces lo que voy a hacer es organizar la información de tal manera que todas estas tablas, o estas 4 tablas, se conviertan solamente en 2 tablas. Una tabla de presupuesto, o una tabla de metas, perdón, y otra tabla de presupuestos. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona esto. Lo primero que tengo que hacer es analizar cómo está la información. Entonces tengo mi tabla de gastos y tengo mi tabla de ingresos. Lo primero que voy a hacer con ellos, a esta tabla, es agregarle una columna. ¿Listo? Voy a agregar una columna. Entonces marco mi tabla de gastos, me voy a mi menú agregar columna y voy a agregar una columna personalizada. Hago clic en columna personalizada. ¿Listo? Ok. ¿Cómo se va a llamar esta columna? Esta columna se va a llamar tipo. ¿Listo? Así se va a llamar mi columna. ¿Y qué va a tener mi columna? Entonces, aquí después del igual, entre comillas dobles, voy a escribir tipo, el tipo de esta columna es gastos, o el dato que va a tener es gastos. ¿Listo? Entre comillas dobles. Hago clic en aceptar y ya tengo mi columna creada. ¿Listo? De tal manera que esta tabla va a ser de tipo gastos. O los datos que hay en esta tabla son gastos. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Vale? Voy a dejarlo así, categoría online, fecha y cantidad. Perfecto. A esta tabla no le voy a hacer más. Ahora me voy a ir a la tabla de ingresos y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Voy a agregar una columna personalizada. ¿Listo? ¿Cuál va a ser el nombre de esta columna? Va a ser tipo. Y dentro de esta columna voy a colocar dato, o el dato que voy a colocar acá son ingresos. ¿Vale? Entre comillas dobles, ingresos. Y hago clic en aceptar. Lo mismo lo voy a organizar. Tipo, categoría, fecha y cantidad. ¿Está claro? De tal manera que ahora tengo marcada cada una de mis tablas, la de gastos y la de los ingresos, ya la tengo marcada una como ingreso y otro como gastos, ¿cierto? Entonces valdría la pena que estos datos que tengo en estas 2 tablas estuvieran en una sola tabla. Como ya los tengo categorizados, ya tengo una categoría de ingresos, otra de gastos y tengo los mismos datos, esto podría estar dentro de una nueva tabla, dentro de una misma tabla. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Paro sobre mi tabla de gastos, ¿cierto? Aquí en menú inicio, ¿listo? En la parte superior se van a encontrar con una opción que dice anexar consultas. Quizás no les aparezca el título completo, pero aparece este icono de acá. ¿Sí? Este icono que está ahí encima del cursor. Ese es el de anexar consultas. Voy a hacer clic en anexar consultas. Van a ser 2 tablas y le voy a decir que la otra tabla para anexar sea la tabla de ingresos. ¿Vale? Y hago clic en aceptar. Miremos qué es lo que está haciendo acá. Ustedes, como podemos observar, se creó un nuevo paso aplicado que es consulta anexada. ¿Sí lo vemos acá? Y si vengo y analizo la tabla, en la parte de abajo se creó o me pegó los datos de la tabla de ingresos. ¿Listo?
Eso es anexar una consulta. Varias consideran anexar una tabla a otra tabla. Muchas veces necesitamos hacer eso para consolidar los datos de varias tablas, ¿cierto? Entonces lo hacemos desde acá. Menú inicio, anexar consultas. Lo que pasa es que quizás valdría la pena más bien, en lugar de que se anexe y se dañe o se transforme la tabla de gastos, crear una nueva tabla, ¿cierto? Con la unión de los datos de gastos y de ingresos. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a quitar este paso aplicado. Listo, ya no tengo las tablas. Marco mi tabla gastos y me vengo aquí en anexar consultas. En este menú que está acá, la flecha al lado derecho de anexar consultas y le digo anexar consultas para crear una nueva. Hago clic ahí. Listo, ahora sí. Concatena filas de dos tablas en una tabla. Entonces, dos tablas, son dos o tres o más tablas puedo concatenar. ¿Listo? Mi primera tabla, sí, tabla de gastos. Y mi segunda tabla va a ser la tabla de ingresos, ¿cierto? ¿Vale? Tabla de gastos y tabla de ingresos. Hago clic en aceptar. Listo. Y si se dan cuenta, creo una nueva tabla que se llama anexar 1. ¿Listo? A esta tabla le voy a cambiar el nombre. Esta tabla, hago doble clic sobre ella. ¿Listo? Le voy a poner finanzas, como tema de finanzas mensuales. ¿Listo? Finanzas. ¿Y qué tiene mi tabla? Voy a mirar. Entonces tiene toda la parte de gastos. Empiezo a mirar hacia abajo. Y si vemos, también tiene aquí en la parte inferior tiene los ingresos. O sea, que me unió las tablas gastos y la tabla de ingresos en una nueva tabla, finanzas. ¿Por qué las pude unir? Porque los datos, o por lo menos los títulos, ¿cierto? Y la estructura era la misma en las dos tablas. ¿Sí la ven? Tipo, categoría, fecha y cantidad. Tipo, categoría, fecha y cantidad. ¿Sí lo vemos? Entonces, eso es anexar tablas. Y en este caso, entonces nos quedó una nueva tabla muy grande donde en el tipo de finanzas es un gasto o es un ingreso. ¿Claro hasta ahí? Qué pena, profe, ¿podemos hacer esa última otra vez? ¿Cuál? La de finanzas. Ok. Espérate, nos vamos acá. Voy a eliminar esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Tabla gastos, ¿cierto? Marqué tabla gastos y lo que voy a hacer es unir estas dos tablas. Eso lo hago aquí en anexar consultas. Menú inicio, anexar consultas en la flecha de la derecha, anexar consultas para crear una nueva. ¿Listo? ¿Qué es lo que le voy a decir? Que concatene dos tablas. Una tabla va a ser la tabla gastos y la segunda tabla va a ser la tabla de ingresos. Listo, profe, gracias, que no me había dado cuenta de la flechita. Vale, listo. Sí, deben tener en cuenta acá que de pronto no ven el título completo como anexar consultas, porque la pantalla está más pequeña. Sí, La no, pantalla es... de hecho aquí me aparece solo es un botón que dice combinar Ajá, y ahí lo despliega. exacto. La otra opción que es, aparece aquí en combinar, aparece aquí al despliega uno y aparece anexar. Eso es cuando los menús no se ven, no se ven tan grandes, ¿sí? Aquí como tengo harto espacio, se cansa a ver el anexar consultas. ¿Listo? Ahora lo que hice fue cambiarle el nombre a esta tabla nueva y le puse finanzas. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hice con esto que estoy haciendo con finanzas, o ese mismo tratamiento a la información, lo voy a hacer con
nuestras tablas de metas y con nuestra tabla de presupuesto. ¿Listo? Y hay que revisar algunas cosas o obtener algunas consideraciones. La tabla de metas. Listo. Tengo la fecha, tengo la remuneración y tengo online. Esta remuneración y este online, ¿cierto? Pareciera que fuera un solo dato, ¿cierto? O una categoría de meta, ¿cierto? En donde un dato es de tipo remuneración y el otro es de online. Entonces, no debería estar para nuestro ejercicio en Power BI, no debería estar no debería estar organizado en formato de columna, debería estar en formato de fila. Para eso utilizamos una función que vimos en una de las primeras sesiones, que es aquí en transformar, anular la dinamización de columnas, que los tienen en inglés, el unpivot columns, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me vengo para mi tabla metas, marco la columna. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué voy a transformar todo esto? Porque la idea es que podamos llegar a una tabla, ¿cierto? De metas consolidada, así como la que tenemos de finanzas, pero que maneje como la misma cantidad de campos. ¿Sí? Tipo, categoría, fecha y cantidad. Entonces, si vemos aquí en metas, pues quizás no tenemos todavía esa información. Si miramos en presupuesto, pues mucho menos, ¿no? Porque los meses están en formato de columna. Entonces, me paro aquí en mi tabla de metas, ¿sí? Lo primero que analizo entonces es eso. Tengo estos, de hecho, lo primero que puedo analizar es que, si se dan cuenta, el formato de la fecha no es fecha, ¿cierto? Nosotros asumimos que esto es una fecha porque aquí parecieran meses y años, ¿cierto? Pero si vemos, el formato no es fecha. Miren el formato de fecha de esta tabla. Esto sí es formato de fecha. Entonces, ¿qué nos faltaría hacerle de pronto a esta columna? A esta columna vamos a transformar este dato de tal manera que nos lo muestre en formato de fecha y podamos cambiar el formato. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es, a esta columna le voy a decir transformar. ¿Listo? Ahí en menú transformar, le voy a decir en formato agregar prefijo. ¿Esto qué me va a permitir? Agregarle un dato aquí que me está faltando. ¿Cuál sería el dato que me está faltando aquí? Puede ser el día. Formato en día, mes, año, entonces me faltaría como el día, ¿cierto? Entonces lo voy a decir agregar prefijo. ¿Listo? Y este es un caso muy particular. Aquí voy a asumir que el dato que falta no es una meta. Le voy a decir que el dato que falta es el 1, ¿sí? O 01 slash. De tal manera que a este campo le coloque un dato adicional y ya aparezca más una fecha. ¿Listo? Hago clic en aceptar y ya lo tengo así. ¿Vale? Vuelvo y lo hago. Marco mi fecha. Me voy a menú transformar. Le digo agregar formato. Formato agregar prefijo. ¿Listo? Y le voy a agregar el 01 slash, que es lo que me está haciendo falta acá para convertirlo en un formato de fecha total. Hago clic en aceptar y ya me quedo en un dato más de tipo fecha. Ahora sí le puedo decir acá el formato que se convierta en una fecha. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestra columna en formato de fecha. ¿Qué más debemos hacer? Entonces, ahora estos dos campos, ¿cierto? Los voy a pasar a formato de filas. En este momento está en formato de columnas, entonces lo voy a pasar a formato de filas. En realidad, aquí lo que tuvo que haber pasado es que este dato de pronto lo sacaron de una tabla dinámica, ¿cierto? Y nos quedó en este formato. Pusieron los datos de remuneración y online en las columnas. Por eso es que aquí nosotros vamos a menú transformar y le decimos anular la dinamización de columnas. ¿Listo?
Entonces, marco las dos columnas, hago clic en anular la dinamización de columnas y miremos qué pasa. Cuando hago clic en anular dinamización de columnas, entonces los datos que estaban en las columnas ahora están en filas, ¿cierto? Y creamos dos nuevas columnas, una que se llama atributo y otra que se llama valor. Si vengo y reviso acá, él lo que hizo fue pasó de columna a formato de fila. ¿Listo? Pero ahora esto tiene más forma al modelo de tablas que estoy manejando. Entonces, este atributo, le voy a cambiar el nombre. ¿Sí? Hago doble clic sobre el título y le voy a escribir categoría. ¿Vale? Enter. Y a este valor le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar cantidad, que es muy parecido al formato que estoy manejando acá en las otras tablas. Si lo vemos, categoría, fecha, cantidad. Aquí mis metas ya se está pareciendo mucho más a las tablas que tengo acá. ¿Cierto? ¿Qué me faltaría hacer o qué me faltaría para dejar esta tabla en la misma estructura de las otras tablas? Formato de moneda. No, mira que ahí lo tiene, formato numérico lo tiene, cantidad quedó en formato número y acá te quedó en formato número. De hecho, nos está faltando es una columna. ¿Sí ves? Aquí en la tabla metas nos está faltando es una columna y eso es lo que voy a hacer. Sí, lo hubiéramos podido pasar todos estos, pero lo vamos a pasar en el formato de informe en Power BI. No aquí en PowerPoint, sino allá en el formato en Power BI. ¿Listo? Entonces, me está faltando una columna. Aquí en la tabla metas, le voy a decir agregar columna y lo mismo, una columna personalizada. ¿Cómo se llama esta columna personalizada? Se va a llamar tipo. ¿Listo? ¿Y qué dato va a contener? Entre comillas dobles, dato que se llame meta. Hago clic en aceptar. Entonces, acá tengo ya mi tal. Ahora sí, tipo, ¿cierto? Categoría, fecha y cantidad, que es parecido a lo que está acá. Tipo, categoría, fecha y cantidad. Entonces ya nos quedó nuestra tabla de metas en el formato que estamos trabajando. ¿Vale? Todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo directamente en el Power Query. ¿Quién me falta por transformar? Me faltaría por transformar la tabla presupuesto. ¿Listo? Entonces, a la tabla presupuesto le pasa lo mismo que le pasaba a la tabla metas, con un agravante, pues que los meses los acomodaron en formato de columna. Esto en realidad lo que está pasando es eso. Los meses están en formato de columna. Entonces, yo debería tener este formato, no debería estar en formato de columna, sino en formato de filas. Aquí tengo que hacer exactamente lo mismo. Anulamos la dinamización. Entonces, marco, ¿cierto? Ya sabemos que hay varias formas. Marco la primera columna, ¿cierto? Me voy aquí hasta el final, oprimo Shift y marco la última y me quedan marcadas todas, ¿cierto? O marco esta columna, Control Shift, no, Shift Fin, ¿sí? Con Shift Fin, por ejemplo, si marco la primera columna y veo que necesito marcarlas todas, oprimo la tecla Shift o mayúscula y fin. Él se va hasta el final y marca todas las columnas. Entonces, hay como varias formas de hacerlo. ¿Listo? Marco la columna y le puedo decir Shift Fin, las dos teclas al tiempo, Shift y la tecla Fin. Y él las marca todas. Todas las pues a todas las que les voy a hacer la dinamización de columnas. En este caso son todas las fechas. Entonces me voy otra vez aquí a menú transformar y le digo anular la dinamización. De tal manera que él viene y me acomoda las fechas en formato de fila, ¿cierto? Ahora son unos campos que puedo manejar. Lo que debo hacer aquí es cambiar ahora el título. Esto debería llamarse fecha, ¿cierto? Y esta columna debería llamarse cantidad, ¿cierto? ¿Por qué sigue estando en formato de texto? Lo mismo que le pasó a nuestra tabla ahorita. Le falta el prefijo o el número que va antes de esto.
para este caso en particular, ¿cierto? Me voy a menú fecha, transformar, formato, y le digo que me agregue un prefijo. Va a ser el mismo, va a ser primero, el día 01 de todos los meses. 01 y slash. Hago clic en aceptar. Ahora que la tengo en formato de fecha, sí le voy a cambiar el formato a la columna. Y escojo fecha. ¿Listo? ¿Cómo lo ven? Ahora, ¿qué me faltaría para que esta tabla sea igual a la de metas? Pues agrego una columna. Lo mismo, señora, Por favor, ¿puede repetir ese paso anterior? Es que no lo he podido hacer. ¿cuál de todos? El de que le cambiaste la fecha. Que cambie esta fecha. Sí, Ok. O desde la anulación de la no, ese ya. indemnización. Ese ya tengo las tres. Ah, ok, listo. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Le agregamos un prefijo. Porque aquí le está faltando un dato. O sea, si tú lo conviertes aquí solamente en fecha, de hecho, lo va a convertir en un error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dato no es de fecha. Entonces, para convertirlo y que lo entienda como un formato de fecha, yo lo que agrego es aquí en menú transformar, en formato, agregar prefijo. Y le estoy agregando el número que le esté faltando. En este caso en particular, estoy agregando el 1, asumiendo que los datos son datos de presupuesto del primero de cada mes. Entonces le coloco el 01 slash y aceptar. Ahora que lo tienes en formato que él sí pueda reconocer como una fecha, si lo cambias acá, formato, lo pasas a fecha. ¿Sí? listo, profe, gracias. Perfecto. Entonces, aquí estamos analizando varias cosas. Si ven lo que pasa si yo necesito devolverme, o sea, si un paso aplicado me quedó mal, ¿cierto? Lo que hago aquí es que lo elimino. Lo voy eliminando hasta el punto en donde pueda retomarlo y creo el paso aplicado o creo el paso que sigue, que corresponde, ¿sí? Lo voy eliminando aquí en la X, que eso es lo que he hecho para devolverme. Ya teniendo la fecha, ¿qué nos faltaría entonces hacer? Vamos a agregar una columna, ¿cierto? Lo mismo, una columna personalizada. ¿Cuál creen que es el título de esta columna? Tipo, ¿cierto? ¿Y qué dato va a tener adentro de nuestra columna? ¿Cómo le colocamos? El otro era metas. Este va a ser presupuesto. ¿Listo? Entonces, la columna se llama tipo y lo va a marcar como un dato de tipo presupuesto. ¿Vale? Reviso acá, acomodo las columnas, tipo, categoría, fecha y cantidad. Entonces, esa tabla que nos entregaron ya la tenemos transformada aquí, de esta manera. Este es un ejercicio muy particular. Quizás ustedes lo que necesitaban hacer, porque les entregaron los archivos bien organizados, era simplemente unir las tablas, ¿cierto? Entonces, para unir las tablas ya sabemos que marcamos nuestra tabla de metas, ¿cierto? Hago clic en transformar, perdón, menú inicio, anexar columnas. Voy a buscar aquí, anexar consultas para crear una nueva. Esta opción que aparece acá. ¿Listo? Anexar consultas. Mi primera tabla es tabla metas y mi segunda tabla va a ser ¿cuál? Mi tabla presupuesto. ¿Vale? Qué pena, profe, es que le di guardar y me salió un archivo, perdón, un error. Sí, sí, sí. Si te salió un error está bien. Ya, porque a nosotros también nos va a salir, tranquilo. Me Ah, dijiste que cerrar y aplicar cambios. sí. Exacto, perfecto. Espéranos ahí 2 segundos, ya llego hasta ahí, pero sí nos va a salir el mismo error. Si te salió un error, está perfecto. Suena raro, ¿cierto? Pero sí Sí, es verdad. Sí, sí, por sí, sí estar sale. mirando el error, entonces me quedé. No, Me tranquilo, falta tranquilo. la meta, ¿cierto? Sí, aquí lo que hicimos ahora fue que
combinamos, anexamos tabla metas y presupuestos y nos quedó una tabla que se llama anexar 1. ¿Sí? Este anexar 1 le voy a cambiar el nombre y se va a llamar, este se va a llamar, coloquémosle expectativas o como ustedes le quieran colocar. Digamos, yo le voy a colocar expectativas. ¿Listo? Esas expectativas, pues, ¿qué son? Pues las metas que debería cumplir y los ingresos o los presupuestos del que no debería pasarme. Perdón, las metas son como los gastos que no debería pasarme y el presupuesto es el valor de lo que debería ganarme mes a mes. Por eso por eso yo le pongo expectativas. ¿Listo? Entonces ahora nos quedaron dos tablas, finanzas y expectativas. Expectativas quedó armada desde metas y presupuesto. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? En la medida en que todo nos haya quedado bien, que revisemos que las tablas quedaron unidas y ya tenemos nuestras nuevas tablas, expectativas y finanzas, ¿cierto? Voy a decirle cerrar y aplicar cambios. Clic en cerrar y aplicar cambios. ¿Listo? Esperemos a ver qué hace. Entonces empieza a cargar, finanzas. Ok, y aquí está el error. Si les tuvo que haber salido este error. Si le salió este error, está bien. Dice, la carga se canceló debido a un error en la carga de una tabla anterior. La carga se canceló. ¿Y esto qué fue lo que pasó? Dice que la columna categoría de la tabla presupuesto contiene el valor duplicado. Bueno, ¿qué es lo que pasó aquí? Que antes de irnos nosotros a transformar, no vinimos y analizamos el modelo de datos. Metimos 4 tablas, quizás lo que hizo el Power BI fue que él nos creó un modelo acá. De hecho, él hizo unas categorías, mírenles. ¿Sí lo vemos? Estas son las 4 tablas originales y él creó un modelo o una relación entre las diferentes tablas automáticamente. Por eso el tema de que lo haga automático a veces no es tan bien. Entonces lo que tenemos que hacer aquí para poder continuar es eliminar estas relaciones. Entonces nos vamos al modelo de datos, clic derecho y le digo eliminar esta relación. ¿Listo? Todo este tipo de cosas les puede pasar a ustedes también en sus proyectos personales o en los proyectos de la empresa. ¿Listo? Elimino la relación. Le digo que sí. ¿Listo? Ahora sí que eliminé esta relación, le voy a decir que aplique los cambios. Esto que me estaba aquí pendiente está martirizándonos porque él quiere hacer los cambios que hicimos. Hago clic en aplicar cambios. Ahora sí está haciendo lo que está cargando, creando la conexión de datos. Perfecto. ¿Listo? Ahora sí lo realizó. ¿Qué realizó? Miremos acá nuestra vista de informe. ¿Listo? Ahora, ¿qué hizo él? Vino acá, ¿cierto? No solamente está trabajando con las 4 tablas con las que estábamos trabajando inicialmente y aparte de eso creó 2 tablas nuevas que son metas y presupuesto. Si me voy aquí al modelo de datos, ¿sí? Vemos las 4 tablas iniciales, presupuestos, ingresos, metas, y por acá más atrás están las 2 nuevas tablas que creamos, expectativas y finanzas. ¿Qué es lo que pasa con expectativas y finanzas? Pues al final lo que pasa con estas 2 tablas que acabamos de hacer es que contienen también la información de estas 4 tablas, ¿cierto? O sea, yo expectativas, ¿de dónde las saqué? Las saqué de presupuesto y las saqué de metas, ¿cierto? Entonces yo aquí en expectativas tengo la información de presupuesto y de metas. Y la tabla finanzas salió ¿de dónde? De la combinación de gastos, ¿cierto? E ingresos. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Pues ya lo que podría yo hacer es que no voy a utilizar estas 4 tablas, sino que voy a utilizar solamente estas 2, finanzas y expectativas. Entonces, acá desde el modelo yo le podría decir que me oculte las tablas. Hacer aquí en ocultar
tabla gastos, oculto tabla presupuestos, oculto tabla de ingresos, ¿listo? Y oculto la tabla de metas, ¿vale? De tal manera que cuando venga a mí la vista de informe solamente me aparezcan estas dos tablas. ¿Listo? ¿Sí está claro? ¿Y si está claro por qué las estoy ocultando? De hecho, como ya no las voy a utilizar en mi modelo, en mi proyecto, yo podría venir más bien aquí a transformar datos en Power Query y decirle que no las cargue en el informe, ¿sí? De tal manera que no me esté actualizando allá tan seguido la información. Entonces, esta tabla de gastos, esto que ustedes ven acá, las consultas, ¿sí? Esto que ven acá, puedo hacer clic derecho en la tabla gastos y aquí aparecen dos opciones. Que no habilite la carga y que no la incluyan en la actualización del informe. Si no habilito la carga, él no la va a mostrar en el informe, pero si no habilito la actualización, cuando actualice los datos, de pronto en el origen de datos de la tabla de gastos, entonces él no me la va a actualizar acá en el proyecto. Lo único que yo voy a deshabilitar es este habilitar carga. Hago clic, le voy a decir que sí, que continúe, y me queda como en cursiva, ¿sí? La tabla, el nombre de la tabla. Hago clic derecho, deshabilito acá la carga, hago clic derecho, deshabilito la carga. Esto es si lo quieren hacer, no es obligatorio, es más cuestiones de organización. Clic derecho y deshabilito la carga, ¿sí? No es obligatorio hacerlo. Con tenerla habilitada o deshabilitada no va a afectar mayor cosa. Lo voy a decir cerrar y aplicar. ¿Listo? Esperemos a ver qué hace. Carga completa. O bueno, sí nos va a ocurrir algo, que con los datos que teníamos en este informe o en esta hoja, estaban desde qué tabla, ¿se acuerdan? Desde la tabla de ingresos. Por eso es que como ya no está acá, ¿cierto? Si yo vengo aquí al modelo, solamente me aparecen finanzas y expectativas. Aquí en mi informe ya no tengo los datos de ingresos. Eso fue básicamente lo que pasó acá. Entonces voy a quitarle estos dos datos para quitar el error. ¿Listo? Como les digo, eso es si lo quieren hacer. No es obligatorio. Son opciones que tienen más como por organizar el trabajo y que puedan trabajar de aquí en adelante más fácil. Lo que pasa es que el origen de datos sigue siendo el mismo. Esas transformaciones que hicimos acá son a nivel de Power Query. Acuérdense que el Power Query está entre el origen de datos y la información que estoy manejando en mi proyecto o que estoy visualizando. ¿Vale? ¿Claro hasta acá? Si ven que no hemos pasado de transformar datos, no hemos pasado. Son varias cosas, pero lo interesante es que los pudiéramos ver. Listo, entonces ahora sí, aquí ¿qué voy a hacer? A esta gráfica, listo, voy a traerme, para esta gráfica me voy a traer la fecha, ¿sí? De mi tabla de finanzas me voy a traer la fecha del eje X y en el eje Y me voy a traer la cantidad, ¿listo? Le voy a decir aquí que no me lo muestre en jerarquía, sino que me lo muestre en formato de fecha. De tal manera que tengamos una gráfica parecida a esta. ¿Listo? Ya estoy trabajando con mis datos organizados en mis dos nuevas tablas. Expectativas y finanzas. ¿Vale? Perfecto. Voy a poner un poco más pequeña esta gráfica. Vamos a dejarla por aquí arriba, que nos siga ahí mostrando esta cantidad por fecha. Entonces, yo podría hacer, ¿cierto? Que aquí en la leyenda me muestre el tipo, ¿sí? De tal manera que en una línea me muestre los ingresos y en otra lista me muestre, en otra línea me muestre cómo se comportan los gastos. Esta es una forma de trabajar, ¿sí? Utilizando los datos que ya tengo ahí que ya tengo o que ya tengo organizados.
¿sí? Voy a crear por aquí abajo una tabla. Crear por aquí un objeto visual que se llame, de hecho no una tabla, sino voy a organizar una matriz. ¿Listo? La voy a poner por aquí abajo. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se comportan. Si quieren, no, si quieren hacerlo, si no quieren hacerlo, si quieren seguirme más bien, porque esto igual lo vamos a borrar después. Y más bien para que entiendan el concepto de lo que vamos a ver acá. Aquí en esta tabla, o en esta matriz, ¿sí? En esta matriz me voy a traer datos como los mismos datos, la fecha y la cantidad a la matriz. Entonces, aquí en la tabla finanzas. Listo, voy a traer la fecha y me voy a traer a los valores, me voy a traer la cantidad. O sea, haciendo aquí mayor cosa. Voy a decirle que lo maneje en jerarquía, pero que solo me muestre el año y el mes. ¿Sí? Si yo despliego aquí todo, entonces él me muestra los datos por mes y por año. ¿Sí? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? ¿Qué me está mostrando aquí? La cantidad, entonces él está haciendo una suma de finanzas. Entonces yo podría, a esta misma matriz, ¿sí? Esta misma matriz, aquí en las columnas me podría traer el tipo. Miremos a ver qué hace. Ok, me está mostrando gastos e ingresos. Ya me los está separando porque aquí en la columna le estoy diciendo que me separe esa información de este tipo de información. Algo que no quiero que haga aquí en la matriz y lo que yo no necesito es que me sume los gastos y los ingresos. Entonces podría quitar este subtotal. Ese subtotal lo quitamos. Vamos a quitar ese subtotal. Entonces me voy a ir al formato. Aquí en el formato del objeto visual. Listo. Subtotales de fila lo voy a quitar. No, me quitó, fue este. Voy a quitar este subtotal de columna. Eso. Subtotales de columna. Entonces, formato de objeto visual y quito el subtotal de columna. De tal manera que solamente me muestre los datos de los gastos y los ingresos. No necesito sumarlos. Es básicamente lo que estoy haciendo ahí. ¿Vale? Entonces, con solo llevarme los datos, ¿cierto? De la cantidad al dato de valor de la matriz, él empieza a mostrármelos ahí. Pero ahorita que yo quiero mostrar cuál es el comportamiento de los gastos, ¿cierto? De los gastos y de los ingresos. Aquí en una tarjeta que me vayan totalizando los gastos y los ingresos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿O qué hago yo dentro de todo lo que estoy mostrando? Acá sobre mi lienzo, hago clic sobre el lienzo y me traigo una tarjeta. Listo, voy a ponerla por aquí. ¿Qué dato voy a colocar aquí en la tarjeta? En la tarjeta voy a traerme un dato que se llama cantidad. ¿Listo? Entonces, esta cantidad en este momento, ¿qué está haciendo él? Él está totalizando la suma de los gastos y de los ingresos. Entonces, aquí me está mostrando el total de todo lo que tengo en esa tabla. Si yo quisiera mostrar solamente los gastos en esta tarjeta, tengo varias opciones. ¿Sí? Una de las opciones podría ser aquí en los filtros, ¿cierto? Aquí en los filtros le podría decir que aquí en tipo, ¿cierto? Me muestre, por ejemplo, los gastos. Entonces me muestra que en gastos tuve 362.000. O la otra opción es que me muestre los ingresos. ¿Sí? Entonces activo los filtros, me traigo aquí a los campos de datos, me traigo por donde quiero filtrar. Es una opción que se puede hacer y le digo que me vaya filtrando. ¿Sí? Pero no, resulta que estos datos o estos totales que estoy sacando acá, yo los quiero filtrar y los quiero guardar dentro de una medida o una variable. ¿Para qué? Para utilizarlos en otros cálculos que voy a realizar durante todo mi proyecto.
eso es lo que hacemos cuando creamos las medidas. Entonces yo, como ustedes se dan cuenta, yo podría tener este total, simplemente contraerme la cantidad acá y él dentro de las medidas que son implícitas, él tiene la suma, el promedio, el mínimo, el máximo, ¿cierto? O yo podría crear un campo, una medida que me guarde el total de esta información, ¿cierto? Y eso es lo que voy a hacer. Voy a crear una medida nueva. Voy aquí a finanzas, voy a hacer clic derecho, nueva medida, o marco mi tabla finanzas, y aquí en herramientas de tablas, nueva medida, cualquiera de las dos funciona igual. Para este caso, voy a hacer aquí nueva medida, él me abre o me habilita la barra de fórmulas, y está esperando que escriba esa nueva medida. En esta nueva medida, ¿qué voy a escribir yo? Voy a utilizar una función que sea capaz de guardarme el total de la tabla finanzas. De hecho, esa medida se va a llamar así, o ese campo se va a llamar así, total finanzas. Entonces, para yo obtener este total finanzas, que es este dato que tengo acá, ¿qué medida o qué expresión DAX puedo utilizar? Voy a utilizar la expresión DAX sum, que es la suma. ¿Qué me va a sumar él? ¿Se acuerdan que hemos visto ya en las expresiones DAX? Entonces, esta expresión DAX pide un nombre de columna, ¿cierto? Entonces, yo dentro de una variable, dentro de un campo de mi tabla, voy a guardar la suma de cantidad, pero cantidad de la tabla finanzas. ¿Listo? Cierro mi expresión DAX, SUM, y hago clic en Enter. Perdón, o hago Enter, oprimo Enter. Oprimo Enter o hago clic en nuestra fecha de confirmación. ¿Listo? Entonces, ahora vemos acá que se creó nuestra tabla una medida. ¿Cómo sé que es una medida? Porque tiene el simbolito de calculadora a su izquierda, ¿cierto? Que se llama total finanzas. Si yo me paro aquí en esta tarjeta y en lugar de la cantidad me traigo el total de finanzas, me va a mostrar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me traía cantidad aquí, ¿se acuerdan? Si ven que aquí ya no me aparecen las medidas implícitas, sí. Creemos con una nueva tarjeta. Si me traigo la cantidad acá, ¿cierto? 856, porque aquí la medida implícita es la suma, que es lo mismo que hice con mi medida acá. Cuando me paro en mi medida, yo le estoy diciendo que me saque la suma de la cantidad, o sea, este campo cantidad. ¿Y por qué quiero utilizar o por qué quiero tener esto aquí en una variable si lo puedo mostrar directamente? Porque resulta que aparece una función nueva. Así como estábamos filtrando acá, voy a quitar este filtro y voy a ocultar estos filtros de acá. Hay una función que es una de las más importantes dentro de Power BI, que se llama Calculate. ¿Sí? Calculate es capaz de tomar una medida o una variable o un campo de estos de tipo medida, ¿cierto? Y es capaz de filtrarla a partir de las condiciones que nosotros le demos. Entonces, ese filtro que hicimos acá lo hace Calculate automáticamente, o no automáticamente, a partir de las condiciones que nosotros le escribamos, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra medida. O sea, ya tenemos una medida o tenemos una variable, ¿cierto? Que es capaz de contener la suma de toda la cantidad de esta tabla, ¿cierto? Ahora lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva medida, clic derecho, nueva medida, que sea capaz de filtrarme este dato, ¿cierto? De hecho, se va a llamar así, se va a llamar ingresos. ¿Sí? Pero entonces en esta variable yo solamente necesito los datos de cuando el campo ingresos o de cuando la tabla o cuando esta suma sea de tipo ingresos. Ya les muestro qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, como les decía, lo hacemos a través de la función calculate. Ténganla muy en el radar. Calculate. Voy escribiendo calc. Apenas me salga, si esa es la que me sirve, oprimo la tecla tab. ¿Listo? Él está esperando una expresión. Esta expresión
es esta expresión que acabamos de crear acá, para este ejemplo. Quiere decir que la expresión que está buscando acá casi siempre es una medida. Entonces voy a llamar esa medida. ¿Qué pasa? Si yo no hubiera creado la medida, aquí me hubiera tocado escribir la suma de la cantidad de la tabla finanzas, ¿cierto? Pero como ya creé yo una medida que está dentro de una variable, yo voy a llamar esa variable o esa medida. Se llama total. Aquí está, finanzas. ¿Listo? Esa es la expresión que está esperando calculate. ¿Listo? ¿Qué es lo siguiente que le espera? Coma. Que la filtre por algún dato o que la haga un filtro a partir de una condición. ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese filtro para nosotros? Entonces, para nosotros queremos que nos guarden una variable que se llama ingresos, ¿cierto? El total de las finanzas, pero donde tipo, que es de la tabla finanzas, sea igual ¿a qué? Donde sea igual, abro comillas, a ingresos. ¿Listo? Cierro comillas dobles, cierro un paréntesis. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con el calculate? Voy a hacer enter y ya vamos a mirar exactamente qué es lo que hizo esta nueva función. Hasta aquí no he hecho nada, ¿cierto? Voy a traerme una tarjeta nueva. ¿Listo? Voy a ponerla por aquí al lado. Y a esta tarjeta la voy a llenar con nuestra nueva medida. Si se dan cuenta, quedó ingresos, ¿sí la ven? Y voy a llevarme ingresos acá. ¿Sí lo vemos? 495.000. Es muy parecido a este dato que está aquí, ¿cierto? De hecho, si yo me viniera aquí al formato del objeto, y aquí donde dice valor de globo, y en mostrar unidades le digo que no me muestre ninguna, quizás me va a mostrar el mismo dato que tengo acá, mírenlo, 494.534. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora dentro de una medida, o dentro de una variable, o dentro de un campo, como ustedes lo quieran llamar, está el dato de los ingresos, o el total de los ingresos de mi tabla finanzas. ¿Sí lo ven? Y eso lo obtuve a través de la función calculate. Entonces, lo mismo podría ser, ¿cierto? Clic derecho sobre mi tabla finanzas, nueva medida. Esta medida se va a llamar, ¿cómo creen que se va a llamar? Gastos, ¿cierto? Y la voy a obtener también con el calculate. Entonces, calculate, si esta es la que les sirve, si quieren escribirla completa, escriban la completa. O calculate. Abro paréntesis, ¿cuál es la expresión? Lo mismo, calculate de total finanzas. Está por aquí abajo, tan, ¿cierto? ¿Por dónde lo voy a filtrar? Que revise el campo tipo de la tabla finanzas, donde ese campo sea igual a gastos. Cierro paréntesis. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora tengo también una medida que se llama gastos. Voy a copiar esta tarjeta y la voy a pegar aquí abajo. ¿Listo? Y ahora en lugar de que me muestre los gastos, los ingresos, perdón, le voy a decir que en una tarjeta me muestre los gastos. Y si vemos que es el mismo dato que está acá, 361.917, 361.917, pero ahora lo tengo encapsulado dentro de un campo o variable dentro de la tabla finanzas. ¿Sí está claro? Eso lo estoy haciendo utilizando lenguaje DAX. DAX. ¿Listo? ¿Qué significa DAX? ¿Qué significa DAX?
DAX significa Data Analysis Expression o expresiones de análisis de datos. O el más castizo o de lo que más hemos utilizado son datos o son muy parecidas a las funciones o fórmulas que utilizaba Excel. ¿Listo? Entonces voy a quitar este ya total de finanzas de aquí. Voy a dejar solamente mis ingresos. ¿Listo? Voy a llevar mis ingresos y voy a llevar mis gastos. ¿Claro hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O todas las dudas? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Ahora sí le podríamos dar formato, como nos dijo el compañero. Le podemos dar un poco más de formato. Estos ingresos y estos gastos pues son de formato de pronto moneda. Vengo y señalo la medida ingresos. Aquí en las herramientas de medición le voy a decir que sea formato moneda. ¿Listo? Y los gastos le voy a decir que también sea formato moneda. ¿Listo? Ya como para que todas se parezcan, le podría decir también aquí en cantidad, marcando cantidad, se habilitan herramientas de columnas. Le puedo decir que también sea moneda, de tal forma que los datos que están aquí se vayan en formato de moneda. ¿Listo? Perfecto. Entonces, así como hicimos o como trabajamos nuestra tabla de finanzas, ¿sí? Vamos a trabajar nuestra tabla de expectativas. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer acá con expectativas? Marco mi tabla de expectativas y la primera medida que voy a utilizar o que voy a sacar, ¿cuál es? El total de las expectativas, ¿cierto? Clic derecho, nueva medida, ¿vale? Esto se va a llamar total, expectativas o SPEC, lo que necesiten, ¿listo? Ponerle expectativas completo. Y aquí va a ser igual total expectativas. Entonces, este total expectativas va a ser igual a la suma, ¿cierto? De la cantidad de expectativas. Este campo que está aquí, o este campo que se muestra acá, es este mismo. ¿Listo? Ya tengo mi primer variable. ¿Vale? ¿Sí la ven? Se creó aquí a su derecha total expectativas en la tabla expectativas. Ahora, utilizando Calculate otra vez, voy a filtrar de tal manera que pueda obtener estas otras dos variables, gastos e ingresos. Perdón, unas variables parecidas a gastos e ingresos, que en este caso serían, ¿sí se acuerdan? Eran metas. ¿Y cuál otro dato venía acá? ¿Se acuerdan qué otro dato venía ahí? Expectativas, presupuesto y metas. ¿Sí? Presupuesto y meta. Entonces voy a crear dos variables que contengan el presupuesto y la meta. Creo la nueva medida. Listo. Entonces aquí una se va a llamar presupuesto. ¿Y la tengo desde dónde? Con un calculate. ¿Calculate de cuál expresión? Ahí tengo una que se llama expectativas, que sería esta. Total expectativas. Pero le tengo que dar una condición, ¿cierto? O que la filtre por algún dato. Entonces, donde tipo, en este caso, expectativas tipo sea igual a, entre comillas dobles, presupuesto. ¿Listo? Cierro el paréntesis y ya tengo mi medida de presupuesto. ¿Vale?
Lo mismo hago para obtener la que se llama meta. Nueva medida. Entonces se va a llamar meta. Esta va a ser también lo mismo, calculate. ¿Un calculate de qué? De total expectativa. ¿Cierto? En donde el campo tipo sea igual a meta. Perfecto. Entonces aquí simplemente estamos utilizando calculate, que como les digo es una de las funciones más importantes de DAX que tiene Power BI. Por eso, porque ella nos permite crear este tipo de darle estas condiciones a la expresión que estoy llamando. Entonces llamo la expresión, que en este caso es una variable que también está acá, y le puedo dar esta condición. La condición puede ser esta condición sencilla o puede ser una tabla que se cumplan las condiciones de la creación de una tabla. O sea, las condiciones para el cálculo pueden ser grandísimas. En este caso es solamente esta condición. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Ya tengo yo mi meta, tengo mi presupuesto o mis campos metas y mi campo presupuesto. ¿Qué podría ir haciendo yo en este momento? Ya tengo metas, tengo presupuesto, tengo ingresos. Voy a pasar esto un poquitico más para allá. Tengo gastos, ¿cierto? Voy a llevarme aquí a mi matriz, ¿sí? Voy a llevarme esos nuevos campos que traje o que creé, ¿cierto? Entonces, marco la matriz y me traigo la meta, ¿cierto? Ah, bueno, en este caso lo que voy a hacer aquí es que vamos a hacer algunos cambios rápidos. Aquí yo tenía en la leyenda o en las columnas tenía el tipo. Puedo quitar este tipo y puedo quitar la cantidad. Y vamos a ver qué pasa cuando me traiga gastos. Gastos y me traiga los ingresos. ¿Sí? Entonces, lo mismo que creé con tres datos en las columnas y en los valores, los traigo con las nuevas variables que creé, gastos e ingresos. Lo mismo podría yo hacer en este gráfico, ¿cierto? En este gráfico que creé aquí. Tengo la cantidad en el eje Y y tengo la leyenda. Ya no necesito la leyenda, sino que aquí en el eje Y me traigo el gasto y me traigo el ingreso. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, pero ahora lo estoy trabajando con variables. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Ya yo creé dos nuevas medidas o dos nuevos datos dentro de mi tabla de expectativas. Entonces, ¿yo qué digo? No, pues voy a venir acá a la matriz y los quiero mirar. Entonces, ya tengo gastos, ingresos y quiero mirar la meta y quiero mirar el presupuesto. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que está pasando ahí? Voy a hacerlo más visual. Voy a colocar aquí, voy a copiar estas dos tarjetas. Las voy a copiar y las voy a pegar acá sobre el lienzo. ¿Listo? Y esta, en lugar de que tenga los ingresos, le voy a decir que me muestre el presupuesto. Y esta le voy a decir que me muestre la meta. ¿Listo? Voy a cambiar el formato. Me paro sobre el campo meta. Le digo que sea pesos. Me paro sobre presupuesto y le digo que sea pesos también. ¿Listo? Perfecto. Entonces, aquí está presupuesto y aquí está meta. Yo los coloqué aquí en la matriz y me está mostrando esto. ¿Por qué creen que me está mostrando esto? ¿Qué creen que está faltando? ¿Qué creen que está pasando acá? Andrés, ¿sí está por ahí? Ok.
No hay nadie hoy. Grupo bien pequeño. Profe, una consulta. Es que Sí, señor, cuenta. yo aquí como la red. Eh, Dentro de la matriz, ¿cómo hago para colocar los valores de la otra tabla? ¿De cuál otra tabla, Johan? La matriz la empezamos a hacer con finanzas, ¿no? Ahora le Sí, tenemos que meter los datos de expectativas. sí. Y Entonces, eso fue lo que acabamos de hacer, exacto. sí, pero ¿cómo lo hago? Ok, yo creo que y es lo mismo que les estoy preguntando yo. ¿Por qué está mostrándome esto así? O sea, yo estoy ya obtuve los datos de meta y de presupuesto, pero no me los está mostrando, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Aunque yo tengo dos tablas, ¿cierto? Yo tengo dos tablas, expectativas y finanzas, y están dentro del mismo proyecto, ellas no están relacionadas entre sí. ¿Sí la vemos? Ah, ¿Sí la ven? Por eso es que cuando yo me llevo los datos de expectativa, de la tabla expectativa acá, él no me está mostrando nada, ¿cierto? Me falta relacionar esas tablas. Pero entonces aquí viene un problema adicional, o no un problema, sino una consideración adicional. Y es que la relación yo la podría hacer de dónde a dónde. ¿Qué datos podría relacionar para que me funcione? ¿tipo? Señor, ¿Tipo? no, porque el tipo en expectativas es meta y presupuesto y el tipo en finanzas es ingresos y gastos. Yo le podría decir, ¿cierto? Y muchas gracias de todas maneras por la respuesta, pero no es por tipo. Claro, tú lo estás viendo porque digamos que son los datos que quizás se puedan combinar. Y yo podría venir y mirar aquí en mi menú datos, quizás el dato por donde pueda combinarlos o relacionarlos sea por la fecha, ¿cierto? Pero resulta que la fecha en este caso genera una relación que en los modelos entidad-relación no se puede dar y es la de muchos a muchos. O sea, si yo me llevo esta fecha para acá, ¿sí? Él va a crear este error, ¿sí? Yo miro mis tablas y yo digo, no, yo puedo relacionarla porque si se dan cuenta no tengo un ID, ¿cierto? No tengo un documento, no tengo nada, un ID que me lo relacione. Entonces yo digo, no, pues la única sería relacionarlas, o en el caso que decía Johan, por tipo, pero los datos no se coinciden. Los otros datos que podrían coincidir son la fecha, pero resulta que cuando activo esa, me da una cardinalidad o una relación que es de varios a varios. Esta relación no se puede dar en modelos entidad-relación. Y aquí viene un cuento con las fechas en Power BI. Cuando yo necesito trabajar con fechas en Power BI, lo más aconsejable o, no, o definitivamente lo que hay que hacer es trabajar con una tabla que se llama tabla calendario. ¿Vale? Y esa tabla calendario la van a encontrar en muchas literaturas. ¿Sí? Yo acá debo relacionar estas dos tablas con una tabla en la mitad que se llama así, tabla calendario. Entonces, tenemos dos opciones grandes, pues. Yo les coloqué dentro de la carpeta Proyecto 4 una carpeta que se llama calendarios y ahí están las fechas de los calendarios desde 2018, 2019 y 2020, o sea, desde el 1 de enero hasta, hasta el 31 de diciembre del 2020. Podríamos hacer dos opciones. Cargar esos datos de los calendarios, ¿sí? Desde acá, de obtener datos, o, o lo otro que podríamos hacer es crear nuestra tabla calendario. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer los dos ejercicios simplemente para que vean la gran diferencia, ¿vale? Y tenemos tiempo. Voy a traer la tabla calendario. Digamos, aquí lo que quiero que quede claro es que la tabla calendario es obligatoria para poder hacer esta relación entre estas dos tablas. No las puedo relacionar directamente. Obligatoriamente debo tener una tabla calendario. ¿Listo? Entonces me voy a venir aquí a obtener datos. ¿Listo? Hago clic aquí en más. Y este ejercicio ya lo hicimos de pronto en una sesión que fue cargar datos desde una carpeta. Le digo más. Y aquí está la opción. Aquí en todo le digo carpeta. Y hago clic en conectar.
Esta es una forma de hacerlo. De pronto les queda más fácil hacerlo allá, pero definitivamente la forma con la que vamos a trabajar es la que sigue. Pero vamos a decirle acá examinar. Vamos a buscar nuestra carpeta. Se llama un compensar. Proyecto 4 y se llama proyecto 4 es original y calendarios. Listo, que es la carpeta que ustedes tienen allá. Entonces busquen la carpeta y buscan la carpeta calendarios. Hago clic en aceptar y hago clic en aceptar. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? La carpeta, como les mostraba yo ahorita, ¿sí? Entonces tiene estos tres archivos. Calendario 2018, 2019, 2020 y son los archivos que me está mostrando acá. ¿Sí lo ven? Él encontró estos tres archivos. Aquí simplemente, ¿qué le voy a decir? Despliego el combinar y le digo combinar y cargar. ¿Listo? Aquí está cargando. Listo, los tres archivos tienen la misma hoja, como vimos en el ejemplo de qué es lo que tenemos que cargar. Y le voy a decir que la hoja es esa, chip. Listo, archivo de ejemplo, el primer archivo. Esto ya lo vimos. Entonces hago clic en aceptar. ¿Qué está haciendo él? Él está revisando los tres archivos, ve que tienen la misma estructura y me acaba de crear una tabla que se llama calendarios. Calendarios, cargando el modelo. Se cargaron 1095 filas. Y si se dan cuenta, aquí tuvo que haber quedado. Y si todo le salió bien, nos salió bien, entonces aquí quedó cargada nuestra tabla calendarios. ¿Vale? Aquí la vemos calendario. Si me voy a menú datos, voy y miro, quedó mi tabla calendarios. ¿Vale? Hay varias consideraciones que podríamos tomar, y si se dan cuenta, acá quedó nuestra tabla calendarios. ¿Vale? Esa es una forma de hacerlo. Entonces, ahora sí que ¿qué podría yo hacer? Relaciono finanzas con calendario, ¿cierto? Si se dan cuenta que aparece una relación ahora sí de uno a muchos, y relaciono expectativas con calendarios desde el campo fecha. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahora sí nuestra tabla, porque la hicimos a mano, pero digamos que ya la vamos a hacer con lenguaje DAX. ¿Vale? Entonces ya me quedaron relacionadas ahora sí las dos tablas. Vengo aquí a mi informe y todavía no me funciona. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué creen que no está funcionando? Porque el campo fecha de la matriz que estoy utilizando es el campo de fecha de finanzas. El campo que debería trabajar ahora sí en esta matriz, aquí en la fila, debería ser el campo fecha de mi tabla calendario. ¿Sí lo ven? Ahora sí, quitemos este trimestre y quitemos este día que solamente me muestra el mes. Y despego toda la... Ahora sí me está mostrando mes a mes el dato utilizando campos de las otras dos tablas. ¿Sí? Entonces el campo que debería estar en la matriz ya no es la fecha que está utilizando de la tabla finanzas, sino debe ser la fecha de la tabla calendarios. ¿Está claro hasta ahí? Volvemos aquí al modelo de datos y revisamos otra vez. Claro, aquí varias consideraciones. Yo podría ocultar este source name, ¿cierto? Si lo oculto, pues ya aquí en mi informe no aparece sino en el campo fecha. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Estas tablas calendario, por lo general, traen muchísima más información. Es decir, si ustedes necesitan datos, por ejemplo, como el mes, como el trimestre, y que se cree una tabla a partir de eso, también lo podemos hacer a partir de estas tablas. Y esas tablas, por lo general, traen ese tipo de información. ¿Listo? ¿Sí está claro el concepto de la relación? ¿Sí está?
Sí quedó claro ese tema de la relación para poder entrar y mirar más a fondo el tema de más a fondo el tema de la creación de la tabla calendario. ¿Alguien tuvo alguna duda con respecto a esto? ¿Qué podría hacer yo con mi tabla calendario? Eso es, digamos, ese archivito que acabé de cargar ahí desde la carpeta. Yo podría venir aquí a transformar y crear una tabla un poco más grande a partir de esa misma tabla, ¿sí? Entonces, para mi tabla calendario, lo primero que yo podría hacer es eliminar esta columna, pues no la necesito. Hago clic derecho sobre la columna y le digo quitar. Y a partir de esta columna fecha, yo le podría decir agregar columna, ¿cierto? Y si se dan cuenta, aquí hay una opción que dice fecha. Fecha tiene todo un sinnúmero de variables o de opciones para poder utilizar. Por ejemplo, yo le podría decir acá que me saque el año, una columna que se llame año, ¿cierto? Marcando la fecha, podría venir también aquí a agregar columna en fecha, decirle que me muestre el mes. Es un número, ¿no? A partir de la fecha, también aquí le podría decir que me muestre en el mes, que me muestre el nombre del mes. ¿Lo ven? A partir de la fecha le podría decir que me muestre el trimestre, por ejemplo. El trimestre del año. También es un número. ¿Sí? A partir de esta fecha, yo le podría decir más bien que me extraiga texto después del delimitador. Muchas veces necesitamos solamente el mes y el año, ¿cierto? Como nos lo estaba mostrando inicialmente. Entonces le podríamos decir extraer texto después del delimitador y que sea después del primer slash que encuentre, el delimitador slash. Hago clic en aceptar. Miren lo que hizo. ¿Sí? Entonces me está trayendo es el mes. De este dato me está trayendo entonces el mes y el año. ¿Lo vemos? De esta fecha, marcada esta fecha, yo le podría decir también que me traiga, por ejemplo, trimestre ya lo traje, la semana del año, inicio de la semana, el día, ¿sí? Entonces, con esto ya mi tabla queda un poco más enriquecida, ¿cierto? Voy a decir, inicio, cerrar y aplicar cambios. Vamos a ver qué es lo que él hace. Entonces, ahora mi tabla calendario tiene todo este tipo de datos. No solamente tiene la fecha. Sí, si miramos aquí mi tabla calendario tiene la fecha, sino que también tiene un campo que se llama el año, otro campo el mes, el nombre del mes. Si lo ven, tiene el trimestre. Entonces marca el trimestre de esa fecha. Pues esta fecha está en el segundo trimestre, ya está en abril. Si lo vemos, entonces todo ese tipo de cosas podría hacer con esas tablas que acabamos de traer. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es mirar con DAX cómo creamos esta tabla calendario. ¿Y por qué es importante hacerla con DAX? Porque aquí estamos trayendo, si bien no está tan mal, nos trajimos los datos desde el 1 de enero del 2018 hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero quizás esos no sean los datos que estamos manejando o los datos que tenemos dentro de nuestras tablas expectativas y finanzas. Entonces quizás debamos decirle que vaya y analice cuál es la fecha inicial o cuál es la fecha más bajita de lo que estamos trabajando, ¿cierto? Y que utilice la fecha más, o bueno, que siempre vaya hasta el 31, pero que no utilice todas las fechas del calendario, sino las que solamente necesita para darle un poco mejor manejo o que le demos mejor manejo a los datos de fechas que tenemos en nuestro proyecto. ¿Listo? Nos queda guardar aquí nuestro archivo, vamos a guardarlo. Este archivo se va a llamar así, proyecto 4. Proyecto 4. Yo le voy a poner Edwin de 8 a 10 de la mañana. ¿Listo? Y pues nada, de verdad les agradezco mucho la conexión. No sé si tengan forma de hablar con sus compañeros, si van a continuar, si no van a continuar. A partir de hoy nos quedan 4 sesiones.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. En un rato ya subo la grabación de la sesión. No sé si alguien entró después de que llamáramos lista. Sí, profe, yo. Johan. Espérate ya. Arreglamos acá. Johan, ¿quién? Márquez. Sí, señor. Johan Erasmo Márquez. Listo. ¿Alguien más entró después de que llamamos lista? No. Nadie más ingresó. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos el jueves. ¿Listo? Listo. Muchas Listo, gracias. profe, gracias. Buen día, que estén bien.